Y de inmediato, amado, quiero decirte que hoy tenemos como invitada especial a la doctora Angie González, que en breve, luego de la introducción, estaremos compartiendo con ella sobre tópicos importantes de eventos mundiales, proféticos que están acaeciendo, y su nuevo libro, Hurtar, Matar y Destruir. Invitamos a la doctora Angie González porque siempre hemos estado afín y en la misma línea de pensamiento de lo que ha profetizado la palabra de Dios para el tiempo del fin que estamos viviendo. Y yo le quiero preguntar, doctora, ¿qué la llevó a esta búsqueda y cómo fue descubriendo estas verdades de las tendencias del globalismo, pero llevándolo al contexto profético? En un momento dado, ya a finales de los años 90, principios de los 2000, yo me interesé por estudiar un poco el tema del nuevo orden mundial. Eso que en aquellos tiempos se llamaba el nuevo orden mundial y que ahora se llama la agenda globalista, que es exactamente lo mismo. Y cuando llega la pandemia y yo empiezo a integrar además esta información con respecto a lo que ocurrió en la pandemia, el asunto de estas inyecciones, de estas violaciones de derechos, de este control extremo, de pronto ver cómo todos los gobiernos nacionales se tuvieron que sujetar a una organización no gubernamental, la Organización Mundial de la Salud, donde ninguna de las personas que están ahí son autoridades electas por nadie en ningún país. Pues ahí fue el momento en donde yo logré unir los puntos y darme cuenta de que todas estas batallas que hemos estado dando desde una perspectiva de valores cristianos, realmente estas luchas son solo ramas del mismo árbol, no son proyectos separados unos de otros, son ramas del mismo árbol y ese árbol se llama agenda globalista. ¿Por qué es importante, doctora, que la iglesia, hablando de la iglesia de Jesucristo, de nosotros como cuerpo de Cristo, que conocemos la verdad y tenemos que defenderla, por qué es importante que la iglesia entienda lo que es esa Agenda 2030 y qué podría representar esa agenda en el contexto de acercarnos cada vez más en este tiempo a lo que estaba usted hablando de que está escrito en la palabra? ¿Por qué es importante para la iglesia conocer esto? Apocalipsis 13 habla de que en el final de los tiempos se va a instaurar un gobierno, que es el gobierno del anticristo, y ese gobierno va a tener unas características bien particulares. Va a ser un gobierno único alrededor del mundo y va a tener una economía única, centralizada alrededor del mundo. Y ese gobierno único y esa economía única van a servir a los efectos de imponerle a la humanidad que adoren al anticristo. ¿Okay? Así que además de que va a ser un gobierno único y una economía única, también pretende imponer una religión única, el sistema de adoración al anticristo. Y cuando nosotros tenemos eso claro, pues obviamente primero usted tiene que sentarse a estudiar las escrituras, pero una vez que usted encuentra en las escrituras que ese es el panorama profético para el final de los tiempos, y usted conoce algo de la agenda globalista, usted se da cuenta de que la agenda globalista pretende imponer un gobierno único en todo el mundo, una economía única alrededor del mundo y un sistema de vigilancia que le permita a ese gobierno que pueda tomar control sobre nosotros y vigilar cada uno de nuestros comportamientos, de modo que todo lo que se nos pida que nosotros hagamos, o nos vamos a ver obligados a hacerlo, o vamos a sufrir consecuencias serias. Así que la iglesia no se puede desentender del tema de la agenda globalista, porque la agenda globalista está construyendo la estructura en donde se puede materializar ese gobierno del anticristo, según lo describe Apocalipsis 13. Ahora bien, dándole un giro un poquito hacia otro lado, ¿qué opina de la gestión de Trump y por qué hay este antagonismo continuo en contra de su liderato, donde vemos un ataque
a su plataforma política y a su persona, que no cesa. De hecho, ayer mismo hubo los rallies de protesta No King. Y eso es continuo. Usted ve los ataques. Por mejor que él haga algo, lo siguen atacando. ¿Por qué usted cree que eso es así? Y le explique al pueblo cuál es lo que representa a Trump ahora mismo para el nuevo orden mundial y los globalistas. Ese proyecto de Dios con la humanidad siempre se manifiesta dentro del entorno político de los pueblos, Así principalmente del pueblo de Israel, que es ¿verdad? El ombligo del relato bíblico. Pero si nosotros dejamos de ver que más allá de lo que nosotros vemos en el mundo de la política y de la geopolítica, lo que estamos viendo es una batalla cósmica, una lucha entre el bien y el mal, una lucha entre Dios y Satanás, no vamos a poder entender el desarrollo de estos conflictos. Yo no estoy segura de que Trump haya sido un hombre cristiano cuando él empezó esta lucha contra el globalismo y entró en su primera presidencia en el 2017. Pero luego de que le dieron el balazo en la oreja, yo he visto cómo el discurso de Donald Trump ha ido cambiando, ¿no? Al arraigo de los valores del cristianismo, porque son los valores tradicionales sobre los cuales se fundamenta la nación americana, sino he visto un Donald Trump moviéndose hacia un discurso genuinamente cristiano. Y de hecho, la experiencia que vivimos cuando el asesinato de Charlie Kirk, cuando se da este acto memorial, que fue un acto memorial de más de 5 horas, poder ver la cantidad de jefes de agencia que tomaron la palabra allí, en ese acto, y lo que hicieron fue predicar, en sus respectivos turnos, lo que hicieron fue predicar. Es la primera vez, yo creo que casi en la historia de la nación, en más de 200 siglos, es la primera vez que la nación americana está en manos de líderes cristianos. Amén. De gente que pueden proclamar el nombre de Jesucristo sin temor, públicamente. Y entonces este levantamiento del cristianismo dentro de la nación americana es la primera fortaleza, no solo política, sino espiritual, que se levanta contra el globalismo. Eso es así. Lo vemos exactamente igual, doctora, la misma manera. ¿Que dónde voy a hacerme el examen visual? Definitivamente vengo a la gente de Brain and Vision, en donde me tratan con un amor incondicional. Estamos ubicados en Santurce, específicamente en Miramar, al lado del Banco Popular. Nuestras facilidades son las mejores. El consentimiento y el trato personalizado es definitivamente el mejor. En Brain and Vision cuidamos el marco de tu mirada. Pastora, sí. Tenemos otra pregunta con relación y en línea con Trump. Ajá. Yo sé que usted es una estudiosa de todos esos mensajes, ponencias que se hacen en el Foro Económico, en la ONU, y quisiera, si hay algo que pudiera destacarnos hoy de por qué no podemos quedarnos pasivos ante la insistencia de esta avanzada de la élite, qué cosas en su agenda presente ellos están impulsando que sea importante nosotros seguirle la pista. Nosotros no nos estamos dando cuenta de cómo nuestras culturas están siendo transformadas para que podamos aceptar la agenda globalista. Nosotros tenemos que también aprender a enfrentar lo que tiene que ver con nuestra defensa de nuestras libertades. Progresivamente a nosotros nos están restando libertades. Correcto. Y solo no nos damos cuenta por qué tienen que estar indagando en información privada mía. Entonces, nosotros los puertorriqueños y alrededor del mundo no nos estamos dando cuenta de la hipervigilancia, de la pérdida de derechos que son poquito a poco. O sea, nos intervienen nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de culto religioso, nuestra libertad de nuestra intimidad, nuestra libertad de movimiento, todo nos lo están interviniendo. Todo a la vez. Y nosotros tenemos que proteger eso. Pero también nosotros tenemos que aprender a protegernos de la desinformación.
Nosotros vivimos, especialmente los puertorriqueños, vivimos secuestrados en una burbuja de desinformación por los medios de comunicación. Muy de acuerdo. Los puertorriqueños están siendo más engañados que casi todos los demás países, porque en nuestra condición de isla y de una isla que no domina el idioma de su nación principal, la mayor parte de los puertorriqueños no manejan el inglés. Entonces, no buscan información en otras fuentes y los pocos medios de comunicación que hay en Puerto Rico pertenecen a básicamente dos grandes compañías. Y entonces, lo único que los puertorriqueños reciben todos los días, el 2, el 4, el 11, GFR Media, y es mentira tras mentira, desinformación tras desinformación. Ahora, ¿verdad? Toda esta nueva propaganda en el sentido de lo que es nuestra nueva transformación cultural y nuestro ídolo musical, por así llamarlo. Cuando venimos a ver, los puertorriqueños estamos encerrados en una burbuja de información donde la información que nos están dando es muy limitada y muy falsa. Y si la gente no aprende a protegerse de esas cosas, pues nosotros los puertorriqueños vamos a perecer. De hecho, 100% de acuerdo con usted y de hecho vamos a tocar eso ahora, que hemos visto unos intereses políticos de parte de naciones vecinas como Venezuela en Puerto Rico. De hecho, en una ocasión Maduro declaró que iba a ayudar a Puerto Rico a independizarse de Estados Unidos. ¿Y qué le pasa a este señor? Ahora vimos en Puerto Rico lo que yo llamo los 30 desconciertos, porque esos no son conciertos, esos son los 30 desconciertos de Bad Bunny, que a nosotros nos dejó consternados, doctora, por la aceptación que esto tuvo. Y sabemos que aquí hubo una manipulación mediática, intereses económicos millonarios. Aquí también hubo intereses de índole político, que es lo que la gente no sabe. Y yo quisiera que usted nos explicara, basado en lo que usted ha dicho de cómo surgió Bad Bunny, ¿qué hay detrás de la figura de Bad Bunny en términos políticos para Puerto Rico? Y si cree que detrás de esa popularidad y exposición mediática está metido el movimiento globalista. Oh, definitivamente. Mira, Bad Bunny no es un fenómeno artístico. Bad Bunny es un fenómeno político. Y es un fenómeno político de ese proyecto de destrucción cultural que tiene el propósito de hacer que las sociedades sean cada vez menos críticas, más vulgares, que acepten cada vez más lo que es lo grotesco, la fealdad, porque la belleza sensibiliza, pero la fealdad desensibiliza. Tremendo. ¿Okay? Y entonces cuando a la gente se les pone a Bad Bunny y a estas otras figuras y de pronto tú empiezas a perder la sensibilidad natural como ser humano, la cultura se va corrompiendo y entonces ya no tenemos como que nada que defender, nada por lo que luchar, ¿no? Cuando Bad Bunny se fabrica, porque Bad Bunny es una fabricación, ¿no? Bad Bunny se fabrica por los intereses de la dictadura venezolana de introducir el comunismo en las Américas. Un esfuerzo que intentaron con Calle 13, pero René Pérez Calle 13 no pegó como ellos esperaban. Luego entonces construyen esta persona que había sido ministro de Seguridad y Defensa de la dictadura de Maduro. Y este señor se llama Rafael Jiménez Dan. Esto es una información que usted la puede corroborar. Sí, lo conocemos también. Rafael Jiménez Dan vino a Puerto Rico en busca de conseguir a ese sujeto al que pudieran entrenar y construir para que fuera esta figura que es en este momento. Pero Rafael Jiménez Dan vino con una encomienda de Nicolás Maduro y con un apoyo financiero de $2,5 millones para que construyera Bad Bunny. Se encuentran a este Benito allá en un supermercado en Vega Baja, en Vega Alta, yo no sé, y entonces lo secuestran por 2 años.
Y durante 2 años lo estuvieron preparando, entrenando, construyendo, hasta que entonces lo van sacando a la luz pública para llevar un mensaje que desensibilice, que erosione la cultura, que erosione la moral y que siga fomentando y adelantando los mensajes y la cultura de la izquierda radical. Como la gente tiene memoria corta, la gente no se acuerda que Bad Bunny hizo respaldo público de la candidatura de Joe Biden en las elecciones en las que Joe Biden ganó. Bad Bunny hizo defensa de la candidatura de Kamala Harris. Bad Bunny participó aquí en Puerto Rico con la alianza del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB, y esa presentación de Bad Bunny justo antes de las elecciones le dio parte del impulso al mucho voto que sacó el Partido Independentista, que es lo que yo le llamo el voto ignorante, que es esa gente que de verdad 3 días antes no saben ni por quién van a votar, y si tú logras moverle las emociones, le vas a llevar el voto. Eso es así. Y Bad Bunny es parte de ese proyecto de idiotizar a nuestras nuevas generaciones para que puedan ser manipulables. ¿Qué consejo nos da a nosotros aquí para Puerto Rico de que la iglesia esté alerta, de que podamos entender lo que está detrás de lo que se nos vende, doctora? Yo creo que la iglesia tiene que reevaluar el enfoque de lo que están haciendo en este momento en sus congregaciones. Yo creo que tenemos que bajarle un poco el tono al espectáculo musical que tenemos en las iglesias y tenemos que dedicarnos un poco más a las 3 cosas fundamentales. Tenemos que dedicarnos al estudio serio de las escrituras, Amén. tenemos que dedicarnos a la oración y tenemos que dedicarnos al ayuno. Y la iglesia tiene que levantarse y tiene que atreverse a hablar. La iglesia se ha amedrentado con la cultura woke, esta cultura de cancelación. Terrible. Y entonces los cristianos no se atreven a decir cosas, no se atreven a asumir posturas. Eso es así. Tienen miedo de que los señalen, de que sean homofóbicos o transfóbicos o Bad Bunny-fóbicos o lo que sea. Y este ataque que la izquierda suele hacernos precisamente para arrinconarnos y que nos callemos, ha resultado muy efectivo para la mayoría de los cristianos en Puerto Rico. Los cristianos han aprendido a que calladitos se ven más bonitos y la iglesia tiene que atreverse a hablar. Vamos a ir, pastora, porque queremos aprovechar que tenemos ese libro maravillosa De hecho, de la doctora. Vamos a comenzar a hablar de eso. Sí, hay un libro que está dando pues algo de qué hablar de la autoría, ¿verdad? De la doctora Angie González, que tiene como título Hurtar, Matar y Destruir. ¿Qué la llevó usted a escribir este libro, doctora? Y descríbanos un poquito de lo que es su contenido y por qué las personas que estén escuchando, para que se sientan motivadas a conseguirlo, porque el título nada más nos sugiere que nosotros como Iglesia de Jesucristo tenemos que estar bien apercibidos, porque el enemigo tiene esa función de hurtar, matar y destruir, y está acechando, como dijo Jesús, que la señal que iba a haber más al final, según fuera el tiempo postrero, era que el engaño. Y nos dijo, no dejes que nadie te engañe. ¿Qué nos puede decir del libro? En mi espacio de reflexión y de estudio, una mañana me pasa por la mente ese versículo: el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Y en ese momento yo me di cuenta de que esta cosa que le llamamos la agenda globalista, las diferentes ramas de la agenda globalista realmente se pueden categorizar en una de esas 3 palabras. Hay parte de la agenda globalista que lo que persigue es hurtar, robar nuestras libertades, robar nuestra propiedad privada, etc. Hay una parte de la agenda globalista que lo que persigue es persigue matar a través del aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, etc. Y hay una parte de la agenda globalista que lo que persigue es destruir las soberanías nacionales, destruir la identidad de las personas, la ideología de género. Y fue un momento en donde yo sentí que en mi cerebro se hizo una integración de conceptos de todo lo que yo venía
estudiando y todo se acomodó debajo de esas 3 palabras. Y la realidad es que el libro ha pegado mucho. Mucha gente lo está adquiriendo, las ventas por Amazon y por los pocos puntos de venta que tenemos todavía aquí en Puerto Rico, porque el libro lo que lleva son 2 meses en la calle, pero la venta ha sido muy buena. La respuesta de la gente ha sido que les parece una lectura fácil, cómoda. Mi interés era poder llegar a la gente común que no tiene conocimiento previo de la agenda globalista, y busqué poderla explicar en un nivel que alguien de escuela superior lo pudiera entender, porque tengo mucho interés de poder llegar a la gente más joven con este libro. Sí, qué bien. ¿Puedes repetir, doctora, dónde lo consiguen? ¿Algún número telefónico, alguna librería, lo que dijo mira, de Amazon? En este momento el libro está en Amazon, en papel y en formato Kindle. También está en la librería Wow en Bayamón. Ellos fueron los primeros que nos abrieron las puertas porque las librerías no estaban bastante tímidas de querer un libro como ese. Así que está en la librería Wow en Bayamón. Está en la tienda de Tiva Backstage, que es en el canal de Tiva TV. Está también en la librería Mundo Musical Cristiano, es en las 2, en la de Humacao y en la de Atillo. Y nada, poquito a poco lo vamos a seguir poniendo, ¿verdad?, disponible en las demás librerías cristianas que nos abran las puertas y nos permitan entonces tener el libro. Esa inquietud, fíjate, ese libro que usted ha escrito, yo entiendo que es parte de ayudar a nosotros, el pueblo de Dios, a ese despertar espiritual, porque el enemigo sigue hurtando, matando y destruyendo y disfrazado de 1000 maneras, y tenemos que quitarle el disfraz y la iglesia tiene que ver las cosas tal y como son, como está escrito en la palabra. Pastora, nos quedan 5 minutos. La última exhortación de la doctora, y para que nos diga de nuevo dónde podemos conseguir ese libro, y una exhortación a la iglesia a despertar, cómo tiene que despertar, a qué tienen que estar atentos, y una exhortación a que compren ese libro, porque creo que ese libro es bien importante para la hora profética que estamos viviendo en esta hora. Una de las cosas que yo hablo en el libro es cómo la Biblia nos deja saber que para el final de los tiempos va a venir una gran apostasía. La apostasía no es que la gente del mundo no crean. La apostasía es que la gente de la iglesia le dé la espalda a Dios. Y lamentablemente yo creo que ya nosotros estamos en tiempos de apostasía. En tiempos en donde la gente que antes eran cristianos están abandonando las iglesias, pero más que eso, tiempos en que la gente está en las iglesias creyendo que son salvos y no lo son, haciendo otras cosas, entretenidos o solamente porque les gusta la cultura de iglesia, estando en las iglesias pero con pecados ocultos, estando en iglesias de falsas doctrinas. O sea, yo creo que nosotros estamos ya en tiempos de apostasía. Y para mí, cuando yo pienso en estas cosas, yo pienso en esa mesa de los discípulos con Cristo, en esa última cena que tuvieron, donde Jesús dice que alguien le va a traicionar. Y los discípulos lo que empezaron, ninguno de ellos empezó a decir, pues yo no soy. Al contrario, ellos empezaron a preguntar, ¿seré yo? ¿Seré yo? Y yo le invito mucho a los creyentes a que cuando se enfrenten a estos temas y a esta confrontación, a esta amonestación en amor, en vez de ponerse defensivos y decir, mira lo que está diciendo esta pastora o este pastor, el que lo diga, mira lo que están diciendo, yo no, porque yo, como dijo Pedro, yo si tengo que morir contigo lo voy a hacer. Sí, y cuando tan pronto el gallo estaba cantando ya estabas negándolo, ¿no? Así que yo exhorto a la iglesia a que cuando se enfrenten a estos temas, en vez de decir, no, pero esto no es conmigo, se pregunten, ¿seré yo? ¿Seré yo? Porque si soy yo, más vale que yo lo sepa. Si soy yo, más vale que yo haga algo.
Estamos en tiempos en que necesitamos volvernos a Dios Amén. desesperadamente. Los Gloria tiempos a son Dios. cortos. Pablo dice que los tiempos postreros van a ser tiempos peligrosos. Estamos en tiempos que no vamos a poder salir adelante si no es agarrados a una poderosa y fiel relación con Dios. Amén. Amén. Escuchó eso, hermano. Hemos tenido a la doctora Angie González en nuestro programa Unidos y Preparados. ¿Para qué? Para despertar conciencia y Amén. hacerles entender el momento profético que estamos viviendo. Recuerde que ella tiene un libro, Hurtar, Matar y Destruir. Lo puede conseguir por Amazon, lo puede conseguir en la librería Wow de Bayamón, o puede llamarnos a nosotros aquí al 787-765-4399 y nosotros le diremos de qué otra manera lo puede conseguir. Así Amén. que sin nada más, nos despedimos de ustedes, los pastores Roberto Bonilla. Lizy Cintrón, Dios te bendiga. Y recuérdate que ante el panorama profético que estamos viviendo, tenemos que estar unidos y Preparados. Gracias por sintonizar ADC TV. Si desean una copia en audio del mensaje de hoy en su versión completa, puede llamar al 787-765-4399. 787-765-4399. Si desea adquirir estos recursos en línea o conocer otros mensajes y series del pastor Roberto Bonilla y la pastora Lizy Cintrón, puede acceder a nuestra tienda virtual en nuestra página web iglesiaadoradoresdecristo.org. Este programa es auspiciado por la Iglesia Adoradores de Cristo. Si interesa visitarnos, estamos ubicados en la avenida Glasgow 1854, College Park, en San Juan, Puerto Rico. Para más información, puede llamar al 787-765-4399 o visitar la página de internet iglesiaadoradoresdecristo.org. I Love You Lord Home Center es una institución enfocada en brindar un hogar seguro y saludable para personas de la tercera edad o con necesidades especiales. Tenemos más de 23 años de experiencia dando un servicio distinguido por el trato humano y la preocupación genuina del bienestar de nuestros residentes. Te cuidamos porque te amamos. Contáctanos al 787-720-4597 o al 787-720-4020. Estamos ubicados en Piedras Blancas, Guaynabo, Puerto Rico.